Bueno, amigos y amigas, estamos con el economista Ramiro González, es el presidente nacional de Avanza, a propósito de la coyuntura política que vive el país. ¿Cuál es la posición de Avanza? Economista González, bienvenido. El día de ayer, finalmente, el presidente de la República ha procedido al retiro de los 2 proyectos de ley, ha convocado a un diálogo nacional, ha dicho y ha hablado de la necesidad de dialogar sobre el tema, todo este escenario, en este escenario media, la visita del Papa y todo lo que implicaría pues una proyección de crisis al mundo, todo lo que ello implicaría. ¿Cuál es la lectura y la posición que Avanza tiene sobre todos estos episodios? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmen. Andrés, buenos días. Un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, la posición de Avanza desde un inicio fue de no apoyar estos proyectos de ley y pedir que se retiren y más bien hacer una reforma a la actual ley de la herencia, porque según las propias autoridades dicen que hay algunas puertitas por donde se salen evasores, y simplemente corregir eso para que... Cerrar esas puertas, porque la ley actual es buena, es una ley que no es confiscatoria, es una ley que es progresiva, etcétera, y más bien cerrar, porque yo creo que han determinado muy bien quiénes son los evasores, porque incluso algún funcionario de gobierno dijo que había una familia que había heredado ni sé cuánto y que casi no pagó nada. Entonces, si ya saben quién es, cóbrenle. Claro. O sea... apliquen la ley. Exacto. Es que también está el tema de los paraísos fiscales, que por allá los evaden, entonces, pero por ahí también podrían ir los controles. Exacto, todo eso. exacto, pero nosotros estamos muy preocupados más bien y por el tema de la situación económica del país. Yo creo que este semestre va a ser un semestre duro y más bien... Pero el presidente ha dicho que ya pasó lo peor. No, yo creo que la situación del país, el propio gerente del Banco Central anunció que la economía crecerá a 1.9%, es decir, a la mitad de lo que se presupuestó. O sea, redujo la proyección de crecimiento del 4 a 1.9. ¿no? A la mitad. Entonces, y hay algunos organismos internacionales que más bien sitúan entre 1 y 1.5. Y con esta incertidumbre que se generó, yo creo que eso va a ser lo más factible. ¿Qué implica esto? Más allá de los números, un poco para graficar a nuestros oyentes. A ver, obviamente el precio del petróleo se recuperó, pero no en los términos que estaban planteados en la proforma. La proforma, si mal no recuerdo, fue puesta en $87. Entonces, o $78, perdón. Entonces, todavía ahí tienes unos $20 por barril que no estaban presupuestados. Las economías vecinas siguieron devaluando sus monedas, abaratando obviamente los productos, poniendo en serio riesgo la producción nacional. Los desembolsos que estaban previstos venir no llegaron a tiempo, no están llegando a tiempo. Entonces todo eso complica. Entonces esa ha sido la preocupación de Avanza, de decir, por Dios, seamos sensatos y no pongamos medidas que van en sentido contrario de lo que la lógica económica manda. Es decir, todo el esfuerzo que se hizo en el último semestre, sobre todo por acercar al sector privado con el público, la ley que se puso en diciembre para la asociatividad público-privado, la reunión que se tuvo con el sector privado y la presidencia de la República, todos los acuerdos que se llegaron para desmontar tanto tramitología y todo, se desmoronó. Entonces, eso sí nos preocupa a nosotros y por eso yo primero quiero felicitar a la ciudadanía, porque la gran gestora, la gran actora de todo esto es la ciudadanía. Vieron ahí algunos personajes que quisieron subirse a la carrera en esto, pero que la ciudadanía mismo los puso en su sitio, pero la gran gestora fue la ciudadanía, pero sobre todo, una de las cosas que a mí me impresionó, porque ahora estoy recorriendo el país tratando de fortalecer Avanza, es que ya la manifestación no solo fue en Quito, que era la capital política de los ecuatorianos, sino que ya se dieron en casi todas las ciudades grandes del país, las cabeceras cantonales grandes y provinciales, obviamente. Entonces yo creo que eso sí lo ha hecho recapacitar al presidente de la República. Yo creo que también los asambleístas se dieron cuenta de la realidad en territorio, de que estaban perdiendo demasiado, y obviamente yo aspiro que este retiro sea definitivo, no temporal, pero que sobre todo le tomemos la palabra al presidente del diálogo.
La situación económica actual del país obedece a decisiones, es la consecuencia de decisiones, pero ¿cuánto de esas decisiones es responsabilidad estricta de gobierno? ¿Cuánto de factores exógenos? Es decir, porque se menciona también el tema de la crisis mundial, pero si no hubiese habido crisis, ¿estaríamos bien entonces? ¿Cuánto de porcentaje de responsabilidad está en el gobierno? A ver, si no hubiera bajado el petróleo, obviamente no tuviéramos un déficit fiscal, ¿no es cierto?, de la magnitud que lo tenemos. Si no se hubieran revaluado el dólar, obviamente nuestras exportaciones hubieran tenido buenos réditos afuera. Claro, esas son las dos cosas fundamentales del tema. Yo creo que el recorte del sector público ha sido, digamos, bien hecho porque se lo hizo en gasto corriente. No se está afectando mucho a la obra pública hasta ahora, porque eso sí fuera nefasto, porque comienzas a generar mucho desempleo en la economía y eso es una bola de nieve. Es que además nuestra economía depende de la inversión pública, pues. Ahora en un altísimo rubro. Claro, pero ya, Carmen, el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó. Lo vengo diciendo aquí mismo, esta emisora lo dije hace meses atrás, que se agotó y yo creo que ahora le toca la responsabilidad al sector privado. Y al sector privado se lo incentiva, no se lo atemoriza, para que venga. Entonces yo creo que las dos leyes iban en el sentido contrario de dar esa confianza al sector privado. Entonces yo creo que ahora con esto, yo creo que sí se hizo un daño a la economía, se perdió confianza, creo que salieron capitales, etcétera, etcétera. Esperemos que se retome el diálogo, lo público y privado, para el bien del país, porque a nadie nos conviene que se profundice una crisis económica en una economía dolarizada. Ahora, pero hay voces en el sentido de que las dos leyes solamente fueron las gotas que derramaron el vaso, que hay muchos otros elementos que también les preocupan y que no deberían declinar, es decir, que quisieran mantener el tema de las movilizaciones y las concentraciones. ¿En este momento no sería conveniente entonces, cree usted? Bueno, yo creo que si el presidente se ha tendido la mano para un diálogo, yo creo que es conveniente dialogar, porque yo creo que una crisis fuerte, yo me atrevería a pensar incluso que está en riesgo la dolarización, porque nadie va a querer invertir en el Ecuador, los organismos internacionales y los países que quieren prestar plata también tendrán mucho ojo al momento de hacer un desembolso. Entonces, ¿nos conviene eso realmente? Entonces, yo sí creo que debemos un poco bajar el tono y ver cómo se sale este semestre, que para mi criterio va a ser el más duro. ¿Y con quién se dialoga también? Porque hace un momento tenemos otro panel en el sentido, bueno, ¿quiénes son los interlocutores idóneos? Porque generalmente el gobierno ha deseñalado contigo converso, contigo no. Bueno, yo creo que después de lo de ayer va a haber un antes y un después, creo yo. Porque ya la ciudadanía se hizo escuchar, la ciudadanía se cansó del no diálogo. Aquí mismo en este programa había dicho que los políticos aquí en el Ecuador y los líderes sociales tenemos un déficit de diálogo terrible. El cortoplacismo nos tiene muertos, solo lo vemos al Ecuador en el corto plazo. No nos sentamos a verlo al Ecuador en el mediano y largo plazo para ponernos de acuerdo en mínimos, sino que simplemente el uno se pone a gritar de una esquina, el otro se pone a gritar de la otra esquina, y en el medio, nada. Economista, nuestra gente, nuestro pueblo estará diciendo, bueno, pero el economista estuvo en el gobierno, pues. Sí. Y manejó un área importante de la economía, que es la producción. Claro. ¿Usted hizo estos planteamientos al interior del régimen? Pero fue... ¿Usted les alertó que el modelo se estaba agotando? Pero por supuesto. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, nosotros tratamos de hacer lo que estaba a nuestro alcance. Acuérdese usted que el acercamiento con el sector privado lo hice yo. Fue un acercamiento muy bueno, incluso que llegamos a tener una reunión del presidente. ¿Ese acercamiento es conceptos ideológicos? ¿Qué pasa dentro del gobierno? Yo estuve conforme cuando hubo la reunión del sector empresarial, incluso el sector empresarial también salió conforme porque el presidente incluso fue muy drástico en algunos cambios que se debían hacer y que iban en el sentido de dar apoyo al sector privado. Salieron muy contentos. Entonces créame, desde ahí yo dije, va a haber crecimiento en este país, el sector privado va a comenzar a invertir, etcétera, etcétera. Pero digo, estas dos medidas sí dieron en marcha contraria, ¿no? ¿Refleja acaso una suerte de enfrentamiento interno político ideológico? Es decir, por un lado el gobierno tiene esta bandera de izquierda, pero también sabemos hay un ala de derecha fuerte dentro del gobierno. Entonces, ¿habrá complicaciones al momento de no se puede complacer a todo el mundo? Por supuesto, yo creo que ya el gobierno tiene que tener una línea más clara. Sí ha habido esta dicotomía, pero yo creo que el presidente de la República es un economista muy bien formado y él sabe de la gravedad de la crisis y de agudizarse lo que pueda pasar.
Y eso sería terrible incluso para su gobierno, no se diga para el pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que hay que prime la sensatez y que ojalá se retome el diálogo público-privado, porque si no, ¿qué nos espera? No va a haber un crecimiento ni del 1%, y eso automáticamente se refleja en desempleo. Y obviamente, al generar desempleo, el malestar del pueblo ecuatoriano, y esto se va a agudizar, y la crisis institucional va a ser mucho más grave de la que está ahora. Ahora, usted ha dicho estos dos proyectos iban contracorriente, contrariamente a lo que requieren las actuales circunstancias y en la época de crisis. ¿Qué se pretendía a través de los proyectos entonces, si no estaba en el camino correcto? Yo no sé qué pasó, porque medidas fiscalistas, pero la recaudación se proyectaba mínima, 50 millones. Mínima. O sea, con 50 millones no haces una redistribución del ingreso, ni cambias los patrones de acumulación de capital, absolutamente entonces, nada. Y lo que más me preocupa que es la ley de plusvalía, que atacó a uno de los sectores más dinámicos de la economía, que es la construcción. Yo cuando formamos el BIES y logramos dar casi 70,000 créditos, logramos que el PIB de la construcción crezca alrededor del 23%. Y eso generó mucha mano de obra, muchas externalidades en la gente que trabaja en carpintería, plomería, etc. Muy dinámico, ¿no? Y que genera muchas fuentes de empleo. Entonces, atacar un sector de esos a mí me pareció en este momento no conveniente. ¿Hacia dónde va? Porque está también el 40% del IES que con usted dialogamos, que obvió, eliminó este aporte del Estado. Bueno, pero el 40%... Está el tema de los seguros de cesantía privados también. A ver, en contexto, pongamos en contexto todas estas medidas. Esa es la crisis a la que me refiero. O sea, el gobierno necesita de recursos. Ya, pero yo digo... El objetivo final sería ese. Exacto, pero yo digo, no será conveniente, por ejemplo. El Ecuador solo utiliza máximo el 10% de su riqueza acuífera para generar electricidad. ¿Por qué no abrir la posibilidad de dar incentivos para que la empresa privada haga otras inversiones en hidroeléctricas? No se lesiona la soberanía. Exacto. ¿No? O sea, que se dé incentivos a aquello, ¿no es cierto? Que las grandes autopistas que ya están diseñadas y todo, que se lo haga a concurso privado para que sea el sector privado. Ya tenemos carreteras por donde pueda circular la gente, ahora que se haga con peajes esas grandes autovías que requiere el país, y eso genera empleo y eso moviliza la economía. Entonces yo sí creo que hay, ya el tema minero, por ejemplo, que el gobierno estaba empeñado en hacerlo, bueno, que se pongan de una vez reglas claras y que no haya esta dubitación al momento de la inversión en el sector minero, que le pueda dar un respiro también al país, ¿ve? Y al sector petrolero mimarlo un poco, porque no podemos maltratarlo, porque esa es una de las fuentes importantes de recursos. Si bien es cierto, hemos disminuido la dependencia y el país es uno de la región que menos dependencia de China ahora, pues, economista. Entonces, cambiamos de dependencia nomás. Entonces yo creo que sí hay espacio todavía para un diálogo, sobre todo, como digo, para ver cómo se salva este semestre, que a mí me preocupa sustancialmente, porque esto sí puede deteriorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, generando desempleo. En lo político, economista, ¿tiene planeado ya cuándo anuncia su candidatura a la presidencia? No, este momento me encuentro yo recorriendo todo el país. ¿Preparando el terreno? No, yo creo, Andrés, que una de las cosas que los políticos tenemos deuda aquí en el país es de no hacer organizaciones políticas serias, fuertes, ideológicas. Había antes, cuando el sistema de partidos anterior, la gente se ponía la camiseta de su partido y todo, y había una pequeña masa gelatinosa que hacía el vaivén. Pero ahora esa masa ha crecido gigantescamente. Claro. Entonces ahora tú puedes ser candidato de Alianza País, del Partido Comunista, dependiendo de las circunstancias. Entonces eso no puede seguirle pasando al país, porque se está desinstitucionalizando y se está debilitando a pasos agigantados la democracia. Entonces la responsabilidad nuestra de Avance en este momento es fortalecerlo al partido, dar formación política, para que incluso los alcaldes y todo que están afiliados a nuestra organización política actúen de acuerdo a los principios ideológicos que los patrocinó. A ver, usted está pulsando la opinión ciudadana en estos viajes. ¿Qué dice el pueblo frente a la revolución ciudadana? ¿Hay descontento, economista González? ¿Qué siente usted? Bueno, yo creo que la ciudadanía a veces reconoce las cosas que el gobierno ha hecho, que hay bastantes cosas buenas que ha hecho,
Pero también lo que sí falta es el diálogo. Siempre reclaman eso, que debe haber más diálogo, que el presidente debe escuchar más. Y yo creo que ese ha sido el mensaje de las últimas manifestaciones en la ciudad. Decirle al presidente, escúchenos. Y por suerte el presidente escuchó, y hay que tomarle la palabra del diálogo. Yo creo que hay que extenderle al presidente la palabra del diálogo, porque yo creo que eso le va a hacer bien al país. ¿Quién lo debe hacer? ¿Quién debe tomar la palabra? Bueno, las organizaciones sociales, los partidos políticos y obviamente el gobierno. Ahora, en el caso de Avanza políticamente, ¿piensan realizar alianzas estratégicas en el ámbito político? Siempre. ¿Alguna relación con la izquierda democrática? Siempre estará abierta la posibilidad de dialogar con los sectores afines, Carmita. Siempre. ¿Cuáles son esos sectores afines? Yo creo ¿Izquierda democrática del centro al centro izquierda. Si es Usted sigue siendo socialdemócrata, ¿no? Yo, como siempre he manifestado, y aquí mismo, cuando usted siempre me entrevistaba antes, yo siempre he tenido una frase que digo que yo, antes de ser afiliado a un partido político, soy socialdemócrata de formación. Entonces aquí no hay quiebre, entonces siempre vamos a estar alineados desde el centro hacia la izquierda, a abrir el diálogo con todos los sectores que realmente quieran hacer una transformación y seguir profundizando cambios importantes que se han dado en el país, direccionar otros, pero en el sentido de que el país crezca, que el país genere empleo, que disminuya desigualdades, obviamente, pero que no nos descuidemos de temas como la educación, la salud, salubridad, porque créame que hay pueblos que realmente todavía no han llegado. Por eso yo creo que uno debe ser más humilde, decir que el país ya cambió. Yo creo que ha cambiado en algunas cosas, pero todavía faltan muchas cosas por hacer en el país, y en cosas fundamentales como agua potable, como alcantarillado, que hay pueblos enteros que todavía no tienen agua en el país. No recuerdo en este momento su posición frente a temas polémicos como el tema de las reformas constitucionales. ¿Está en la orilla oficialista o al frente? No, nosotros fuimos desde el inicio, incluso estando yo en el gobierno, que nosotros estábamos en contra de la reelección. Acuérdese usted, nuestros asambleístas lo votaron, y hemos estado en las leyes que no hemos creído conveniente, que son buenas para el país, lo hemos votado en contra. Asimismo hemos apoyado otras que son favorables. Yo digo, si el presidente de la República mañana pone un proyecto que vaya a cambiar el COPSI, que vaya a dar facilidades para la inversión, que ayude al pequeño productor, que haya mayor crédito, nosotros vamos a estar ahí para apoyar, porque sería absurdo no hacerlo. ¿No? O sea, yo creo que hay que tener madurez política en el país y no hacer diálogo de sordos, gritar uno en cada esquina y sin llegar a ningún consenso para sacar adelante el país. Antes de preguntarle qué repercusión puede haber el hecho de su colaboración con el gobierno de la Revolución Ciudadana, tengo un mensaje de un ciudadano que dice: Carmita, ¿por qué la falta de medicinas en el IES? Comenzó en su administración economista González, hoy es grave. Gracias. A ver, como yo digo, parece que no ha pasado el tiempo. Pero yo debo decirles que ha habido 2 administraciones y yo salí del IES hace 2 años, 4 meses. Y las medicinas hay que ponerlas. Pero bueno, lo que él dice es que comenzó en su administración. Nuestra administración cambió sustancialmente. Acuérdense que nosotros fuimos los primeros que hicimos una subasta inversa de medicamentos en América Latina, no solo en el Ecuador. Y que se dotó de medicamentos, pero ya al último ya no se hizo, porque pasó a regir, la rectoría pasó al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, las responsabilidades tienen que asumirlas. Nosotros, mientras estuvimos en la Seguridad Social, al Seguro Social Campesino nunca le faltó medicinas, en el Seguro General tampoco. Nosotros hicimos 28 hospitales, mejoramos la mayoría de los hospitales, es decir, realmente se hizo una obra importante en el país, pero eso hay que mantenerla, hay que darle vida, porque los hospitales... O sea, falta gestión. Exacto. ¿No había indicios en Guayaquil de los problemas que iba a haber después? En Guayaquil me refiero. A ver, el hospital de Guayaquil era de los más complejos, pero créame, Andrés, nosotros dejamos listo un proyecto, pero perfecto, que el presidente lo vio y reclamó que por qué se paró aquello, ¿no? Un proyecto, una ciudadela de salud en el sur, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. El hospital del IES del Norte quedó hasta con 8 millones en el fideicomiso. Y han pasado 2 años. Y el presidente tuvo que molestarse, decir, comienzan mañana, porque no hubo gestión. Entonces, la responsabilidad para los que tengan. Pero yo tengo la conciencia tranquila de haber hecho un cambio sustancial en la seguridad social. Creamos el banco del afiliado, le dimos dignidad al jubilado. ¿El tema de los medicamentos es complejo? Es uno de los temas más complejos, porque el sistema de compra todavía está en las unidades médicas. Entonces,
usted, cuando logramos nosotros hacer la subasta inversa, hicimos que el precio sea general y que cada una de las unidades pueda pedir, pero al mismo precio. Después eso se volvió a cambiar y entonces ahora cada unidad médica pide, y de nuevo se ha visto que un mismo producto en el Ministerio de Salud pueda tener 8 o 9 precios distintos. Increíble. O que en un mismo hospital, a 2 meses de distancia, compren a precios distintos. Entonces eso hay que poner orden y nosotros en su momento lo pusimos y ojalá se vuelva a hacer una subasta inversa y que se abra a nivel mundial la compra para que sean los menores precios y podamos abaratar y dar mayor cobertura a los ciudadanos. ¿Y la relación IES-Ministerio de Salud? Es complicado, es decir, hay colaboración, porque parecería también estar un tanto distantes. Acuérdense que yo planteé cuando estaba en el IES todavía, yo planteé la necesidad de hacer una administradora de fondos de salud. Porque el Ministerio de Salud es juez y parte. El Ministerio es el rector de la política, pero también es proveedor de servicios. Entonces, ¿quién controla a quién? ¿No es cierto? Entonces, y lo mismo pasa con el instituto. El Ministerio de Salud casi no tiene nada que ver acá, sino en ciertas cosas. Entonces, yo creo que si el Ministerio sigue siendo una institución rectora, pero se hace un fondo administrador en cual se ponga la plata del IES, la plata del Ministerio, la plata del ISFE y del ISPOL, ¿no es cierto? Y que los ciudadanos vayan a cualquier sitio haciendo un tarifario. Donde nos equivocamos nosotros, y debo reconocerlo en el tarifario, fue que nosotros pusimos un tarifario y lo mismo te daba operarte en el Metropolitano que en otra clínica de menor jerarquía. Entonces yo creo que ahora lo que se debe hacer más bien es poner, una operación de apéndice cuesta $900 para el IES, ¿no es cierto? O para el Ministerio de Salud. Y eso se debe aplicar a todos. Claro, y usted, si quiere operarse en el Metropolitano y le van a cobrar $1,500, bueno, pone la diferencia. Exacto. Entonces no generamos caos. Y si hay las instituciones que quieren cobrarle los $900, pues ahí también va a hacerlo. Y ahí se va a generar un concurso de mejorar el servicio cada vez más en los estos. Entonces esa propuesta nosotros la hicimos en su momento, ¿no? 8:28, retomando el tema político. Usted ha dicho, vamos a hablar con las fuerzas de la tendencia. ¿Cuáles son esas fuerzas? A ver, en el escenario, en el espectro político, ¿qué acciones va a desarrollar Avanza? A ver, por ejemplo, hay desafortunadamente, no sé si, no pongamos desafortunadamente, sino esa es la realidad de que hay demasiados movimientos locales, ¿no es cierto? Pero esto fue agrupado, impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, pues. Bueno, yo creo que desde antes venía, ¿no? Pero usted recordará que él habló de hacer alianzas con los movimientos de las yo creo que aquí hay localidades. una cosa que nosotros, yo me acuerdo una vez que fuimos con Paco Moncayo cuando estuve acá de alcalde y Nina Pacari a Chile y a ver por qué se estaba deteriorando la economía. Y yo manifestaba allí que el movimentismo dio al traste con el sistema de partidos políticos en América Latina, porque los organismos internacionales hábilmente comenzaron a no patrocinar a partidos, sino a movimientos. Entonces, a los afroamericanos los pusieron a hablar de los afroamericanos, a los indígenas de los indígenas, a las mujeres de las mujeres, a los jóvenes de los jóvenes, a los alternativos aparte, ¿no? Y en los partidos, la discusión, ¿qué pasó? Como si no fuéramos parte de la solución y de la problemática también. Entonces, yo creo que hay que retomar aquello y volver a involucrar, porque para Avanza, por ejemplo, para mí el problema indígena es básico. ¿Por qué no tengo que preocuparme yo del movimiento indígena y tiene que ser de una sola organización? Entonces, ahí, por ejemplo, hablar con la CONAIE, con todos los sectores que tienen diálogo con el sector indígena, pues nosotros nos interesa tener un diálogo con ellos porque nos interesa. Los sectores afro, por ejemplo, que están organizados también es nuestra problemática de ver que esas minorías puedan tener un mejor inserción en la sociedad, más oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Lo mismo con las sociedades y organizaciones alternativas. Mire, yo como presidente del IES fui el primero en América Latina y creo que en algunas partes del mundo de darle una pensión jubilar a una persona de un mismo sexo. Esas son cosas que pasaron y son históricas y que se han dado en este país y que las hicimos y que podemos dialogar sin ningún problema. Ahora, esta preocupación podría ser entendida también como un afán para obtener adeptos al proyecto político. Es decir, aislando fino esa preocupación social que usted manifiesta, podría tener un interés claramente electoral luego. Pero está bien, pues porque para eso estamos haciendo los partidos.
justamente para adherir voluntades alrededor de una propuesta ideológica. ¿Cuán auténtica sería esa preocupación? Total. A eso es lo que voy. Andrés, porque mira, nosotros somos un partido que no... de gente no pretenciosa, somos gente de clase media, gente profesional, gente de los trabajadores. Nosotros no lo hemos heredado al partido, no nos lo ha financiado nadie, ha sido a pulso. Entonces es un partido abierto para la gente buena, que cree en la socialdemocracia, que quiere hacer política de la buena, bueno, nada más. No sé qué tan a pulso, porque se cuestionó en su momento que se utilizó al IES para la conformación de Avanza, economista González. Dígame una cosa, y mis sucesores que trataron de hacer lo mismo, ¿qué les pasó? O sea que sí trataron de hacer lo mismo. Pero por supuesto. O sea que usted está reconociendo que sí lo hizo. No le estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no es una institución para hacer política. Si no, también lo hubieran hecho otros. Pero hay maneras y hay maneras. Ver, pues yo puedo utilizar talleres Carmen, a nivel nacional para ir conformando y ir tejiendo la red social también. Hagamos un ejemplo. Si usted me dice de un alcalde de los 38 que tenemos que ha trabajado en el IES, le acepto. Mire. Y cuando el pueblo ecuatoriano nos dio su apoyo fue después de que salí del IES en un ministerio de este tamañito que no tiene relación con lo político, más bien con los sectores empresariales, y ahí fue cuando más ganamos. Pero es por el ñeque de la gente de Avanza. La gente de Avanza es gente que se ha puesto la camiseta y trabaja día a día en todos los sectores. Ha tomado distancia, ya no nos queda tiempo, 8:23, ha tomado distancia de la Revolución Ciudadana, de Alianza País. ¿Avanza o está con un apoyo crítico? A ver, ¿cuál es la relación al momento? A ver, Carmen, yo voy a hacer otra vez reiterativo. Yo nunca tuve un acuerdo con Alianza País. Mi relación fue con el presidente de la República, ¿no? Incluso, mire, yo siendo un político, como así me lo dijo el presidente cuando me pidió que colabore con él en el IES, me dijo, yo necesito un político y a veces técnico porque es una institución muy compleja. Entonces, pero hay que tener sinderesis con el pensamiento nunca y la posición ideológica de un proyecto político para colaborar en él. Pues. Por supuesto, y por eso acepté, porque estaba cercano a mi pensamiento. Por supuesto que sí. Y me sentí muy cómodo en algunas cosas que el presidente de la República hizo. En muchas de las cosas que hizo el presidente de la República yo me he sentido muy cómodo. ¿Cómo no me voy a sentir cómodo en una reforma educativa? ¿Cómo no me voy a sentir cómodo en una reforma de salud? ¿Cómo no me voy a sentir cómodo en hacer la infraestructura del país? Me he sentido tremendamente cómodo. ¿Y se sintió cómodo con la criminalización de la protesta, por ejemplo? Con la persecución a determinados actores, incluso con la ley de comunicación incluso que viola libertades y derechos ciudadanos. se debatió y en su momento dimos nuestros criterios. Pero, por ejemplo, Carmen, mire usted, yo creo que a los hombres también se los conoce por las cosas que realizan en su vida. A pesar de que hubo esta restricción de que los funcionarios públicos vayan a medios de comunicación, yo nunca dejé de ir a un medio de comunicación. Y Carmen, en eso lo certificamos nosotros. Usted ha sido siempre muy Además, abierto. yo nunca he mandado una carta de rectificación a un medio de comunicación diciéndole, oye, no me gustó esta noticia. No, nunca he pedido que una de réplica, nunca. Todo lo contrario, más bien con la prensa hemos tenido una buena relación y cada que se ha pedido una entrevista han sido muy generosos conmigo, y lo mismo cuando la prensa ha querido tenerme, lo mismo he sido yo. Entonces esas son las prácticas diarias de vida de uno. ¿Y el tema de la violación de derechos humanos, por ejemplo? Eso es discutible, Carmen. Ha habido excesos. ¿Pero usted cree que hay respeto a los derechos y libertades? Yo creo que sí han habido cosas que se han pasado la mano, obviamente, Carmen, como en todo gobierno ha habido este tipo de cosas, pero yo creo que lo que hay que pedir, Carmen, ahora es esas rectificaciones que el pueblo ecuatoriano está pidiendo ahora y que lo ha hecho sentir en las calles, y que, vuelvo y repito, tomémosle la palabra al presidente del diálogo. ¿Usted va a emprender alguna acción a propósito de lo expresado por el presidente? ¿Le va a tomar la palabra? ¿Usted cómo lo va a hacer? Nosotros estamos preparando, justamente el día de hoy estamos preparando nosotros un proyecto de ley, de modificación a la ley de herencias que lo está patrocinando el asambleísta Byron Pacheco, que lo vamos a discutir esta tarde para presentar y decir, mira, discutamos esto, dialoguemos a ver si podemos salir por ahí. ¿No? Y en otros temas, por ejemplo, en el tema económico, yo creo que hay que dialogar, Carmen. A mí me preocupa sobremanera. ¿Qué alternativas existen para enfrentar? Usted ha dicho, estoy preocupado, estos 6 meses son extremadamente duros, difíciles. Yo creo que hay que retomar el diálogo con el sector productivo, los micro, los medianos, los grandes productores, dándoles confianza. Vea, yo siempre he dicho, el presidente en lo teórico tiene razón en el sentido de que al Ecuador le falta un mercado de valores y que las empresas familiares, lo bueno sería que también abran su capital accionario. Pero yo creo que eso se hace con incentivos.
no con castigos. Por ejemplo, si yo le dijera a una empresa, no te vamos a cobrar 3 años de impuesto a la renta si abres tu capital accionario, muchas de las empresas lo van a hacer. Por darle un ejemplo, pero con incentivos. El sujeto económico reacciona positivamente ante incentivos, no ante desincentivos. Eso es una ley natural de la economía. ¿Usted mantiene la comunicación con el presidente Correa? Bueno, no he conversado con él últimamente. ¿Desde que salió? Desde que salí no hemos tenido conversación. Economista muy gentil. Muchas gracias a usted, Carmen. Gracias a usted, Ramiro González en Noticias.